Hola, soy Carmen Prades de la Falla Convento Jerusalén del sector La Roqueta Rancapins. Lo primero que pensé cuando escuché mi nombre en el Roig Arena fue como un poco una sensación agridulce porque al final ya habían muchos nervios porque fui la última. Pensé en mi familia, en mi comisión y nada más salí pues recibí todo su cariño y todo su calor fallero y la verdad que es que fue una sensación que no se puede explicar con palabras, la verdad. Para mí, representar a Valencia sería cumplir un sueño de mi vida fallera. Lógicamente, ser fallera mayor de Valencia sería representar a un colectivo de más de 100.000 personas. La imagen de fallera mayor de Valencia como mujer fallera me parece de admirar, como he admirado yo toda mi vida. Así que ojalá pueda tener el privilegio y sería todo un sueño. Pues como fallera mayor de Valencia me gustaría vivir lo que más me apetece vivir, lógicamente una de las cosas sería la exaltación, me parece uno de los momentos más bonitos, pero así como algo más diferente te diría que la planta. Yo como fallera mayor de Valencia aportaría cercanía, sensibilidad, con mis compañeras trabajo en equipo y supongo que liderazgo y me considero una persona muy cercana, muy cariñosa, muy sensible y creo que son complementos y características que una fallera mayor de Valencia debería tener. Este año, si tuviera el privilegio de ser fallera mayor de Valencia, en el ámbito laboral ya he hablado con mi jefe y no habría ningún problema. Al final trabajo en la empresa familiar y es una suerte. Y en organización, pues un poco la misma tónica que he tenido durante el año, ellas con la familia más tema logístico, indumentaria y demás, y yo pues a descansar y a disfrutar. Si tuviera que describir este año con una frase, para mí sería he cumplido un sueño como mi niña fallera, o mi niña fallera ha cumplido un sueño, o algo así. Si tuviera el privilegio de ser fallera mayor de Valencia, elegiría un color de espolín muy diferente al que a lo mejor elegí durante mi año de fallera mayor, simplemente pues por ir un poco contrario, aunque no lo sé, hay una carta súper variada y sería algo que me encantaría pues decidir. Pues después de salir elegida el sábado, mi familia y mi comisión lo primero que hicieron fueron darme la enhorabuena, lógicamente. Siento muchísimo apoyo y siento mucho cariño porque sé que están ahí detrás de mí para ayudarme en lo que haga falta. Bueno, más que detrás de mí, están a mi lado, así que se lo agradeceré siempre y noto mucho su cariño y su apoyo.